Muy buenos días, familia. Qué tiempo más hermoso estamos viviendo a través de una revelación que Dios ha estado constantemente hablándonos. Así es que prepárate en esta mañana porque tenemos una palabra poderosa que te va a transformar. Esta mañana está con nosotros el profeta Livni Soto, así es que Livni, por favor, saluda. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en ti confiamos. Sí, Señor. Estamos en un tiempo de preparación, de gracia, de favor. Es un tiempo de mucha bendición y de cielos abiertos. No es tiempo de calamidad, no es un tiempo difícil, es un tiempo de preparación que nos ayuda, como en la iglesia primitiva, a estar listos y preparados para todo lo que tú traes en tu segunda venida. Yo oro, Señor, nos ponemos de acuerdo para que tú abras los corazones, abras la mente y los oídos de cada uno de los oyentes, de los que están viendo esta grabación en este momento, para que reciban esta palabra que viene de tu corazón. Yo oro, Señor, para que sea el tiempo de nuestra cosecha, sea el tiempo de nuestra madurez, que podamos, Señor, ser transformados a la imagen y semejanza tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo muy especial. Hoy tenemos un tema que Dios ha estado hablando y nos está diciendo acerca de la madurez y la cosecha. Yo he comenzado una serie los días de la semana, de lunes a viernes he comenzado una serie acerca de aprendiendo a hablar. Y esta serie habla mucho de la madurez, así es que yo creo que eso es lo que Dios está hablando hoy y tenemos que aprovechar el tiempo para avanzar y poder ver la riqueza que Dios nos está dando a través de la instrucción. Así que, profeta Livni, comenzamos. Sí, yo creo que estamos en un tiempo de preparación. Hemos estado hablando de algunos tópicos en el segmento Perspectiva Profética y creemos nosotros que en este tiempo nosotros vamos a aprender muchas cosas. Los escenarios van a ser aquellos que nosotros busquemos y entendamos, y de esa manera nosotros podemos decir que si nosotros entendemos los tiempos, como ustedes van a ver en la presentación, estamos en un tiempo de madurez y de cosecha. Y es bien importante entender que ese tiempo es un tiempo de preparación. Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La vestidura son tus acciones, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices. Esa es, digamos, la vestidura en la que nosotros estamos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a este pasaje bíblico, porque nos está describiendo en un tiempo pasado, presente, futuro. Juan está desterrado en la isla de Patmos. Él está viendo todo al mismo tiempo. Y aquí está hablando en tiempo pasado. Y su esposa se ha preparado. Pero en realidad la iglesia no está lista en este momento. Sí, Señor. La iglesia está siendo procesada, está siendo trillada, está siendo evaluada. Todos nosotros estamos en un tiempo de preparación. Entonces, este es un escenario profético que determina desde la perspectiva de la limpieza de un vestido que no debe de tener manchas ni arrugas, cómo nosotros debemos de prepararnos. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos versículos parecen que no tienen relación, pero si yo comienzo a buscar
y a definir el concepto de madurez. Porque si yo me preparo en la metáfora de un vestido, que es mi carácter, porque mis acciones reflejan mi carácter, cómo yo reacciono ante una ofensa, ante una crítica, ante el egoísmo de alguien, ante el abuso emocional, verbal de alguien. Jesús decía que ante la ley, ante el amor, no hay ley. Es un versículo bien poco enseñado, porque el amor supera la ley. Cuando yo amo a Dios, yo comienzo a ceder todas las áreas de mi vida. Y una de las áreas que se extiende del amor es que mi discernimiento crece. Yo comienzo a discernir cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentidos espirituales. Yo puedo estar observando a alguien si dice la verdad cuando yo he limpiado mi corazón. Por supuesto. Cuando yo amo la verdad y saco el engaño que está en mi corazón, yo comienzo a discernir quién dice la verdad. Algunos le llaman un sexto sentido. Pero podemos ver que nosotros estamos en un cuadro de la preparación, que quizás más adelante lo vamos a integrar, porque podríamos decir que desde la metáfora de la segunda venida de Cristo, desde esa perspectiva profética, nosotros estamos en un tiempo de la preparación de la novia. Pero hoy nos encontramos en un tiempo de madurez. Y en otro escenario estamos en un tiempo de cosecha. Cosechando el fruto de nuestros labios, cosechando el fruto de nuestras palabras. Como decía Job, lo que más temía, eso me sucedió, y yo hablaba lo que no sabía. Job entendió que se cerraba un ciclo de 7 años, que él había sembrado palabras que habían cosechado en su vida. Y la intención de Dios, como lo hemos dicho en otras transmisiones, es estar oyendo instrucciones. Sí, Señor. Jesús tenía, y lo voy a repetir, 3 círculos de relaciones, que eran las multitudes, que son las personas que están interesadas en un beneficio, y eso no es malo. Lo que es malo es que solamente el beneficio sea tu interés y no cumplir tu propósito. Porque Jesús decía en Mateo 6:33, buscad el reino y su justicia y todas las cosas os vendrán por añadidura. No es malo que yo busque el rostro de Dios por una necesidad, cuando la necesidad no es mi prioridad, sino tener una relación con Él. Entonces, la preparación que nosotros tenemos es bien importante si aprovechamos el tiempo y la utilizamos, porque hay un tiempo de gracia para hoy. Y podemos ver que ese es uno de los escenarios, y en la siguiente presentación... Profeta, voy a interrumpirte aquí porque quiero hacer algo muy importante para comenzar a aplicarlo en la vida. Cuando dice su esposa se ha preparado, está hablando de proceso, ¿cierto? Claro. Ojo acá. Lo que pasa es que la gente, o normalmente el ser humano, asocia el proceso con injusticia, no con preparación. Porque únicamente miramos lo que estamos viendo hoy, pero no miramos para el futuro. Es decir, Dios lo que está haciendo con nosotros, y el proceso lo que nos está diciendo es que Dios está preparándonos para lo que Él ya tiene estipulado y lo que tiene preparado para el futuro. Entonces nosotros nos enfocamos únicamente en el dolor, nos enfocamos únicamente en las circunstancias, pero no nos enfocamos en el fruto del proceso. Es decir, la urgencia que tenemos de ser procesado y pasar la prueba es importante para prepararnos para lo siguiente que Dios tiene preparado. Es decir, no te concentres en el proceso, en el dolor del proceso, sino concéntrate en pasar el proceso para prepararte por lo que Dios ya tiene listo para ti en el siguiente nivel. Entonces, tenemos que aprender que lo que Dios está haciendo cada vez que Dios está procesando es porque Dios está preparándonos para la siguiente etapa que Dios la tiene disponible, ¿cierto? Completamente acertado, pastor. Creo que tu interrupción es una interrupción divina, porque una de las carencias más grandes que ha tenido la iglesia es la falta de visión. Exactamente. Y la falta de visión, dice Salomón en Proverbios, que el pueblo perece. Y cuando nosotros no tenemos visión, tenemos mentalidad de víctima y no entendemos el propósito. Y yo creo que una de las carreras que yo siempre he admirado por la preparación académica es la carrera médica.
Yo los admiro porque tantos años de preparación y estudios posteriores, pero yo creo que un factor común denominador, porque hay algunos discípulos que Dios me ha permitido pastorear, médicos, y yo sé que están viendo esta transmisión, es que se enfocan en el final. Se enfocan cuando terminan su carrera. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos este año. Por eso este año es el año de la visión perfecta, de la visión sobrenatural, la visión 2020. No hay puntos oscuros, porque nosotros vamos a entender con tanta claridad no solo los acontecimientos que estamos viviendo, sino hasta los que tengamos memoria de ellos. Dios ha estado recordándome sueños y visiones desde la edad de 4 años. Y yo creo que la memoria no es tan fiel para alcanzar recuerdos de esa edad, y yo siempre se los atribuyo a intervenciones del Espíritu Santo sobre mi vida, como lo pueden ser por ti. Y yo creo que este va a ser un tiempo que mucha gente va a comenzar a tener recuerdos, que van a parecer recuerdos, pero en realidad van a ser intervenciones divinas, donde Dios nos va a decir por qué vivimos lo que vivimos en nuestra niñez, por qué vivimos lo que vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestro matrimonio, porque fue parte de la preparación. Por supuesto. Pero hoy tenemos como intención de que nosotros nos gocemos y nos alegremos, porque eso es lo que nos invita Apocalipsis, pero es una invitación quizás con más inyección de fe que otra cosa, porque alguien me puede decir, sí, pastor, pero mire, en la realidad no tengo muchas cosas de qué gozar. Claro, porque todavía estamos viviendo en base a lo que ven nuestros ojos. Pero si nosotros nos trasladamos a un escenario de ver en el Espíritu, yo quiero decirles que estamos en el mejor tiempo de todos los tiempos. Y lo vamos a ver en el desarrollo de este programa, porque como hemos mencionado muchas veces, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es cíclico, todo se repite. Lo único que cambian son las personas y las circunstancias, los principios y los fundamentos no cambian. Estaba oyendo a un cronista de El Salvador mencionando, no me recuerdo el nombre de él, que me gustó mucho su aportación en el periódico, y decía que los primeros 20 años de cada siglo se ha comprobado que se establece el pensamiento de una generación. Entonces estamos diciendo que el siglo XXI, en el año 2020, estamos cerrando con esta pandemia el modelo del pensamiento que va a tener el siglo XXI. Y yo creo que esto estaba planificado y orquestado por las sociedades secretas, por el nuevo orden mundial que ahora está manifestado de forma explícita, y es parte del plan de ellos que se den a conocer, porque lo están permitiendo. Y yo lo menciono porque eso no está fuera de la soberanía de Dios. Que todo salga a la claridad. Esta va a ser el año de la visión, porque vamos a ver con claridad. Por eso el segmento de perspectiva profética del Valle de la Decisión es tan importante, porque vamos a tener todos los elementos para decidir. Para decidir por una santidad pura, extrema, para decidir por una gloria que comenzó ya a nacer, como dice Isaías 60, para decidir que este es el tiempo más próspero de todos los tiempos. Si Israel salió con la riqueza que acumuló José de Egipto a través de los sueños que él tuvo, de su propósito y de su visión, que lo mantuvieron firme en su propósito. Y mira qué interesante esto, pastor, porque José solamente protesta cuando sus hermanos lo venden y lo arrojan a la cisterna. De ahí él entiende su propósito, porque la cisterna representa tu interior. Cuando tú comienzas a hacer una introspección sobre tu vida, comienzas a ver que no hay despropósito absolutamente en nada. Y la visión se te aclara, entiendes la voluntad de Dios, entiendes los planes, y comienzas a ser espiritualmente, como decía Pablo, una persona madura. Dejas de hablar como niño y asumes tu responsabilidad y te gozas y te alegras de estar en el propósito. Entonces, profeta, la cisterna es parte del proceso, ¿va? Es parte del proceso, estar en un lugar sin salida. Normalmente las personas que tienen hipotecada su casa, que tienen deudas, que están acorralados, que creen que no hay salida, ese es un modelo.
Es un modelo profético de cómo nos sentimos en nuestra alma agobiada. David decía en muchos de sus salmos que su alma estaba angustiada y que él sentía que estaba en un pozo, en una cisterna metido, porque son fragmentos del alma que el enemigo aprieta y te los zarandea. Vamos a ver más adelante por qué Jesús le dice a Pedro que el diablo lo ha pedido para zarandearlo. Porque uno de los signos más importantes que la Biblia marca de los tiempos finales es el símbolo del trigo. Por eso tú has visto en el arte profético que tenemos ahora el trigo. Porque el trigo es un lenguaje de la naturaleza que Dios nos deja para comprender. Yo hablaba ayer con alguien y le explicaba que por qué Salomón, como rey, como profeta y como el hombre más sabio de la historia, se dedicaba a observar y a estudiar la creación. Y no es que no tuviera tiempo o tuviera tiempo de sobra, porque como ustedes sabrán, los gobernantes y los reyes son personas que tienen poco tiempo y una agenda muy bien organizada. Yo me estaba recordando, meditando en esto, que uno de los presidentes, Obama, Elon Musk y muchas personalidades y celebridades tienen dentro de su agenda y estilo de vida dormir un promedio de 3 horas a 4 horas diarias. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen una sabiduría implícita en el que las cosas están organizadas por la naturaleza visible. Y lo menciono porque Salomón estudiaba mucho las hormigas, estudiaba mucho la creación, y las parábolas de Jesús tenían la sabiduría salomónica que cuando él decía una parábola estaba incrustando el género, el modelo, las circunstancias, el desarrollo de esa semilla, como por ejemplo la semilla de mostaza, que era una hortaliza y después se convierte en un árbol. No era un árbol, se convierte en un árbol. Porque cuando tú entiendes tu propósito y tú maduras en tu vida, tú te alegras que Dios te está preparando para algo grande, para algo grandioso. Y eso nos debe de dar alegría, no tristeza. Señor. Así como José sabía que un día él iba a despertar en la cárcel y ese día iba a dormir en el palacio. Y yo te profetizo, adelantando algo, José tuvo su primer sueño en su vida, en su visión y en su propósito, porque podemos soñar sueños y podemos soñar visiones, pero el primer sueño de José era sobre trigo. Y el último sueño de José fue sobre trigo. Porque le estaba diciendo Dios que el proceso de su vida iba a comenzar con su familia, porque el trigo lo representaban los manojos que representaban la vida de cada uno de sus hermanos, que ellos mismos lo vendieron, que ellos mismos lo arrojaron. Y dice que se inclinaban a ellos, pero José no estaba maduro todavía. Y se llenó de orgullo y de soberbia y les dijo: no me traten mal porque yo voy a ser el jefe de ustedes en el futuro. Y eso los enojó y lo hicieron que lo vendieran, porque las intenciones originales de ellos era de matarlo. Pero ahí podemos ver cómo nosotros somos inmaduros al principio. Después José madura y le encuentra propósito y dice José: miren, ustedes no me vendieron, todo el daño que ustedes me hicieron fue Jehová que lo usó para que yo, oigan bien, para que yo fuera padre de Faraón, no para ir a hacer dinero, no para ir a gobernar Egipto, no para ir a gobernar la potencia más grande del mundo en esa época, fue para restaurar el reino como una familia. Y eso es bien importante en este tiempo, lo que Dios va a restaurar. Si tú quieres madurar, si tú quieres crecer, si tú quieres dar el fruto que Dios te ha pedido, vas a comenzar a pedir perdón, a amar a las personas que están más cerca de tu familia. Ese fue el proceso de graduación y de madurez de José. José les introdujo una copa de plata porque tenía intenciones de vengarse. Estaba él siendo tentado a tomar la justicia en sus manos. Una persona que hace la justicia de sus manos y si no se le entrega a Dios, es una persona inmadura, es una persona que hace búsqueda de faltas, que anda viendo a quién corrige, que se fija en lo malo y no en lo bueno, es una persona intolerante, amargada, no le sale nada bien, no prospera, porque los requisitos para que la prosperidad llegue a tu vida nacen en la limpieza. Por eso Juan le dice ¿cómo se llama esta persona? A Gallo, Amado, yo deseo que tú prosperes en todo, como tu alma es prosperada. La prosperidad de José comenzó en la cisterna.
el proceso de bendición comenzó en la cisterna y fue por escalas. De ahí fue vendido a la casa de Potifar y se dio cuenta que Dios le había dado una unción para destruir la hostilidad que lo atacaba. Yo libero una unción que destruye la hostilidad que te detiene, que te paraliza, que no te deja avanzar, que trae un rompimiento y puedas ver el propósito sobre tu vida y dejes de ver ya el despropósito. Cuando uno tiene propósito, Daniel dice que el pueblo que conoce a Dios es un pueblo que se esfuerza. Y hay personas muy pasivas que están en un estado de letargo espiritual porque no se les ha revelado. Yo oro en este momento que la sabiduría de Dios se te revele profundamente para que conozcas tu propósito. Amén. Vamos a ver la siguiente presentación. Dice Pablo a los Corintios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Yo quiero abrir un poco mi corazón con ustedes. Cuando yo comencé mi proceso, yo era una persona muy resentida con Dios. Y yo me recuerdo en el tema de diezmos y ofrendas, yo decía: Señor, ¿por qué me pides si no tengo? Señor, si yo no te puedo dar. Y uno de los errores que cometía es que no contabilizaba mis ingresos. Y cuando yo contabilicé mis ingresos, yo me di cuenta que yo recibía más de lo que pensaba. Porque nosotros creemos que Dios es un verdugo, que Dios tiene algo contra nosotros. Pero yo quiero decirte que ese es producto de tus heridas que Dios quiere sanar. Por eso Jesús dice que cuando Él comienza su ministerio y lee el pergamino de Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado y yo oro para que tú recibas una sanidad y un bálsamo en tu corazón, que todo lo que te obstruye, esas metas, esos proyectos de negocio. Yo veo personas que han dicho que van a poner un negocio y no lo ponen porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Al fracaso, al dolor, al sufrimiento. Ese miedo es la ausencia de la presencia de Dios. Es el primer fruto que le dio a Adán en desobediencia. Dice Adán: yo escuché tu voz y tuve miedo. El miedo fue lo que llevó a Job a todas sus desgracias. Hay gente que está paralizada de analizar tanto esta situación. Métete en una relación con Dios, sí, métete, Señor, a buscar al Señor. Este es el tiempo que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Y Pablo habla esto a los Corintios. Una persona madura comienza a ser activada en los 7 espíritus. Comienza a tener temor de Dios. Ayer un amigo mío que es profeta de Guatemala dice que Dios lo visitó y le dio una exhortada y sintió tan fuerte el temor de Dios que sus palabras eran de arrepentimiento como el de un inconverso. Y me preguntaba que qué pensaba de eso y le digo yo: Dios está haciendo eso. Estamos en un mensaje de limpieza, sí, de preparación, de madurez, de cosecha. Dios no quiere que cosechemos malos frutos. Estamos a tiempo de cosechar buenos frutos y dejar de cosechar malos frutos. Yo no sé qué tú has hecho con Dios, qué pacto tienes pendiente, pero David decía: yo pagaré mis votos y estaré a cuentas con Dios. Estudiando este tema, Dios me llevó a la ofrenda de paz de David. Era en el tiempo de la cosecha, en la fiesta del Pentecostés. Y él dice que la persona de la era que le estaba vendiendo el terreno para hacer esa ofrenda de paz, le dijo que se la regalaba: mi rey, tú has sido generoso con el pueblo, yo te lo regalo. Y le dice David: no voy a aceptar nada que no me cueste, porque era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo. Yo te quiero decir que si tú haces un orden cronológico y estudias a Israel, porque Israel es la higuera, Jesús dijo: observadla. Lamentablemente los sucesos más difíciles le han pasado a Israel en el tiempo de la cosecha, en la fiesta de Pentecostés. Y una de las cosas que me sucedió preparando esto es que no me dejó el espíritu acostarme. Me dormí como a las 5:30 de la mañana, porque logré entender una petición que yo le pedí a Dios. Y es que nosotros, a través de las fiestas, podemos entender el plan de Dios. Y lo vamos a ver en la siguiente presentación, cómo el plan de Dios nos ayuda a comprender los tiempos. El origen del Pentecostés, para darle un poco de base histórica y bíblica, el origen del Pentecostés se basa en una fiesta judía llamada Sabot, en la que se celebran los 50 días que han transcurrido tras la aparición de Dios en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Que, ojo, bien importante, que las primeras tablas las hizo Dios.
y la segunda las hizo Moisés. Eso indica que el pueblo perdió la oportunidad de la gloria de Dios, de que Dios caminara simultáneamente con ellos, como una persona, como Abraham, que llegaba a comer el Señor a su casa y llegaba a recibirle los diezmos en persona. Pero entonces, cuando en esa fiesta de Pentecostés, observen este punto cronológico que es bien importante. En la fiesta de Pentecostés baja Moisés con las tablas y escucha un sonido y le dice Moisés a Dios, su amigo, porque cuando uno tiene una relación, consulta y le dice: Señor, oigo un sonido de guerra, y le dice: ese no es un sonido de guerra, ese es un sonido de perversión, le dice. Y cuando baja encuentra a Aarón, que había construido un becerro de oro. Y oigan esto, que lo aprendí de un pastor muy magistral para sus enseñanzas, y le dice a Aarón al pueblo de Israel: aquí está la imagen de Jehová, un becerro de oro. O sea que Aarón no tenía una relación con Dios. Aarón representa a las personas, los ministros, los pastores, los profetas, los 5 ministerios que hacen todo sustituyendo una relación con Dios. ¿Por qué? Porque este pastor decía: ¿por qué Aarón creía que la imagen de Jehová era un becerro de oro? Porque cuando tú no tienes propósito, tú no tienes visión y mucho menos relación, y pereces, haces cosas equivocadas. La iglesia está confundida en este momento. La iglesia no ha entendido para qué es este tiempo. Este es un tiempo de preparación. Y las fiestas, escuchen bien, las fiestas son el reloj de Dios. Las fiestas nos dicen todos los sucesos que van a haber, que han sucedido. Yo estaba haciendo un orden cronológico con la palabra trigo y me aparecía cuando el Señor se le apareció a Gedeón. Estaba limpiando el trigo. O sea que cuando el Señor iniciaba algo, cuando el Señor juzgaba algo, era la fiesta de la cosecha. Ahora yo pregunto, si la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre, ¿va a suceder algo en esta fiesta? Por supuesto. ¿Nos estamos preparando para algo? Por supuesto. Dios quiere decirnos algo en estos 50 días que debemos de prepararnos, porque dándole seguimiento a la transmisión pasada, porque esto lleva una secuencia, si tú no la has visto o necesitas entender, yo te invito a que la vuelvas a ver, porque el propósito de la Pascua, lo enseñamos, era la resurrección, y el propósito de la resurrección es que nosotros resucitemos todas las cosas. Por eso somos llamados hijos de la resurrección. ¿Y qué hizo Jesús en esos 40 días, en medio de los 50 días, entre la Pascua, que Él fue el Cordero, y la fiesta del Pentecostés? En el día 40 Él es ascendido y le dice: no hagáis nada. Oigan bien, no hagáis nada en vuestras casas, solo lo necesario, hasta que venga el Espíritu Santo con poder. Yo estoy seguro que este Pentecostés, y muchos profetas lo han estado diciendo, algunos le llaman el tercer Pentecostés, yo le llamaría, sí, quizás creo que es el nombre adecuado, el tercer Pentecostés. El primero es el de los apóstoles, el segundo es el que sufrimos hace 120 años, y el tercero es el que está por venir y que está profetizado un avivamiento mundial, que es el tiempo de la cosecha, cosecha de almas, pero también cosecha de cizaña. Vamos a ver la maldad más grande del mundo, que ya está saliendo a luz. Yo he estado observando este personaje que fundó esta institución de Wikileaks, sacando correos filtrados de personalidades gubernamentales. ¡Qué maldad la que ha crecido! Es imposible creer que esa maldad se repita, pero si nos vamos a la palabra, que todo es cíclico, es normal. Y lo más impresionante, que estas personas adoran las mismas deidades paganas que la Biblia menciona con el mismo nombre. El dios de Ecrón, Baal, Acera. En algunas culturas como la India, lo único que cambia es el nombre por el lenguaje, como el dios Shiva, que es el dios de la destrucción, que muchas sociedades secretas como la masonería, los Illuminati lo adoran, pero es el mismo demonio que menciona Apocalipsis como Apolión, el dios de la destrucción. Es bien importante observar esos puntos para que nosotros reaccionemos en qué tiempo estamos y definir en qué tiempo estamos. Ahí podemos ver en la presentación, en la palabra definiciones, que la cosecha es un estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Las frutas recogen y
se recogen cuando llegan a su madurez. El aceite también es otro ejemplo, ¿verdad? Cómo se ha obtenido en las aceitunas recogidas con la mano, como una función de nivel de madurez. Por eso el Getsemaní es un símbolo de madurez, porque Jesús está ahí en la prensa de aceite, que significa Getsemaní, sacando el mejor aceite. ¿Sabes que el mejor aceite, en la metáfora de una prensa, sale cuando está más presionada la piedra con la otra, sale el aceite más fino? En estas situaciones de dificultad, de desafío, sale el aceite más fino, porque está dando el fruto que Dios quiere, está dando la cosecha que Dios quiere. Las parábolas y los misterios que encierra Salomón en el libro de Cantares habla de frutos, que el amado llega a ver qué frutos come. Jesús está observándonos cuando tenemos la oportunidad de pagar mal por mal, qué fruto sale de nosotros, si sale un fruto amargo o sale un fruto dulce. ¿Qué fruto le estás dando tú a Dios? Y es importante, profeta, entender que la prensa saca, va a sacar el mejor aceite, pero también va a sacar lo peor de nosotros. Oh my God. Este tiempo es para que tú te evalúes cómo ha sido tu relación con la familia, qué has pensado en este tiempo, que has estado literalmente sin salir. Porque realmente hoy está saliendo lo que verdaderamente somos. Es decir, la prensa lo que hace en nuestra vida es que saca la esencia nuestra, pero la esencia nuestra puede salir lo bueno y lo malo. Es decir, que lo que queda en la prensa, aparte de lo que sale en la esencia, que es buena, el mejor aceite, también queda literalmente presionado lo que no sirve y lo que te ha estorbado. Porque creo yo que ha venido un tiempo. Este tiempo ha sido para clarificar muy bien quiénes somos, para dónde vamos y qué estamos haciendo en esta tierra. El tema de la evaluación, la autoevaluación, nos hace a nosotros, profeta, entender los tiempos y mirar para dónde vamos. Es el tiempo de no ir a ciegas. Es el tiempo de mirar qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos atrasado y estamos inmaduros, y en qué es lo que tenemos que acelerarnos, porque Dios nos está preparando para la siguiente temporada. Y ojo acá, oh my God, y ojo acá, ¿sabes qué? Si hablamos de cosecha, sabes que hay un tiempo específico para recoger la cosecha. Por lo tanto, para recoger la cosecha tenemos que tener una preparación. Tenemos que estar listos para poder recoger la cosecha. Si no, la cosecha se echa a perder. Lo que ha pasado, yo estaba viendo unas fotografías que subieron de todos los cultivos en Estados Unidos. Literalmente los han amontonado y que se echen a perder porque no hay quien la recoja. Claro. Entonces tenemos que aprender que la prensa nos está sacando lo mejor, pero tenemos que estar listos para recoger la cosecha, profeta. Así es. Y de hecho, bueno, si le hacemos una perspectiva, porque quiero hacer un paréntesis, para entender los tiempos hay tres perspectivas: el mundo, la iglesia e Israel. La ONU y la OMC ha estado anunciando que a lo que más le temen de este fenómeno de la pandemia es a la hambruna que está produciendo. Pero esto es parte de un plan maléfico mundial, porque se está perdiendo una gran cosecha que se debería distribuir de alimentos. Es parte de las hambrunas que se profetizaron. ¿Por qué el hambre está relacionado con pestes? Todo viene juntos. Pestes, hambruna, terremotos, rumores de guerra, porque la maldad del hombre no ha sido diferente a los años anteriores. Mira qué cosa más impresionante, que comida hay, pero hay hambruna. Porque es parte de presionar a la humanidad a que se someta a nuevos moldes, condiciones y corrientes que se quiere establecer de acuerdo al orden mundial. Un profeta muy especial que Dios ha estado levantando, Lance Wallnau, estaba compartiendo el día de ayer, creo, y decía que a muchos profetas Dios les ha hablado que no es el tiempo del orden mundial, no es el tiempo que se establezca lo que se está estableciendo, pero si nosotros le cedemos ese espacio como iglesia, se puede convertir. Siempre el enemigo ha hecho dos cosas, siempre adelantar los tiempos y retrasarlos. En el caso de Israel, cuando estaba en la cautividad de Babilonia, los quería retrasar. En este caso los quiere adelantar. Y yo profetizo y decreto en El Salvador y en las naciones donde se esté viendo este programa, no se van a adelantar los tiempos del enemigo. No vamos a detener el orden mundial, no somos llamados a detenerlo. No vamos a detener el LGTB, no vamos a detener nada de eso. Eso se tiene que cumplir. La plataforma del anticristo tiene que
tiene que crecer. Isaías lo dijo, las tinieblas tienen que aumentar, pero la gloria de Dios nadie la va a detener que nazca sobre nosotros. Va a nacer sobre ti, Señor, siempre y cuando tú tengas el carácter de morir, como decía Jesús. Es la hora que el Hijo de Dios, el Hijo de Adán, sea glorificado. Como la semilla del trigo tiene que morir para dar su fruto, así el hombre tiene que morir. Todo aquello que tú le digas a Dios, yo le decía a Dios, Señor, lo que tengas que hacer conmigo, hazlo. Lo que tengas que limpiar, límpialo. Lo que yo no veo, muéstramelo. Y yo oro que Dios te quite la ceguera y todos aquellos engaños que tú tienes, que muchos de ellos son religiosos, porque usamos a Dios. Miren, una de las trampas del ministerio profético con las que yo he tenido que luchar es atribuirle a Dios mi pecado. Es que Dios me tiene así, es que Dios no me ha dicho, es que Dios me dijo, que no me dijo, que aquí, que allá. Somos responsables. Una vez estaba yo orando, limpiando mi corazón, mi mente, y le digo yo a Dios, Señor, quítame estos pensamientos. Quítame estos pensamientos. Y me dice Dios, yo no te los puse. Tú te los pusiste, tú los dejaste entrar, tú límpialos. Las malas decisiones en tus negocios, en las finanzas, en la familia, en tu matrimonio, Dios no tomó esas malas decisiones, tú las tomaste. Tú tienes que tomar la decisión. Por eso estamos en el valle de la decisión de decir, voy a tomar mi lugar, mi sacerdocio, el lugar que me pertenece, yo voy a ser la cabeza. Eso es madurez espiritual. Eso es lo que dice Hebreos, que el alimento sólido son para las personas que han alcanzado madurez, que se responsabilizan. Lo primero que hizo Adán después de tener miedo fue irresponsabilizar, traer el pecado de la irresponsabilidad, y le dice a Dios, es que la mujer que me diste. O sea, yo estaba bien y él estaba solo y no se sentía bien. Y cuando uno comete una falta, uno le echa la culpa a la mujer, al banco, al trabajo, al jefe, no sé a quién, a la pandemia, al COVID-19, a la OMC, a la ONU, al gobierno, al presidente, al alcalde. Yo no sé a quién tú le has estado echando la culpa. Pero así como Gosén fue protegido, guardado, prosperado, aquellos que caminemos y seamos responsables, como dice Hebreos, que hemos alcanzado esa madurez, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y vas a cumplir tu propósito. Sí, en los peores tiempos de la humanidad y en los peores tiempos de oscuridad, la luz es donde brilla más. Amén. El plan de Dios para comprender los tiempos es bien importante. Los números, dice la Biblia en el libro de Éxodo y Levítico, que son 7 semanas. Mire qué interesante, 7 semanas son 50 días. Aquí el proceso siempre ha sido representado en el número 7. Cuando una mujer se llenaba de lepra, era impura, o había una contaminación, eran 7 días. Cuando Elías resucitó al hijo de la viuda, le sopló 7 veces, estornudó 7 veces. El 7 es número de proceso. Está puesto en parábolas, dice que 7 veces es probada la palabra de Dios como el fuego y en el horno y en el fuego, así el oro y la plata. 7 es número de proceso, número de plenitud. 7 veces cae el justo. 7 veces cae el justo y de esas 7 veces se levanta. Proceso. El 7, estas 7 semanas, oigan bien, va a ser un proceso. No malo, va a ser bueno. El propósito de Dios en ese proceso, oigan bien, era que en esos 40 días ellos fueran transformados. Estos 40 días que Jesús se apareció después de la resurrección era para transformar a toda su gente. No para estar viendo televisión. Y yo no estoy en contra de ver televisión. Yo veo televisión, veo internet, veo redes sociales, pero yo veo lo que el Espíritu Santo me dice. Un día de esto vi una película que me complementó Dios, una revelación, una película que no es recomendada verla, pero todo lo que el Espíritu Santo te conduce es santo. Por eso Pablo dice, para el que es santo, todo es santo. Pero para el que no es santo, le ve perversión, le ve maldad, le ve lujuria y todo. Porque estamos en el mundo. Jesús dijo, Padre, yo no oro para que los quites del mundo, sino para que venzan el mundo. Y cuando tú vences el pecado, nada te contamina. Tampoco te vas a exponer a pornografía. Pero si Dios te quiere hablar en un video, porque en los tiempos antiguos en los que yo crecí, de mi infancia, ir al cine era pecado, ir al estadio era pecado, todo era pecado. Yo me imagino que si Netflix hubiera salido, hubiera sido el diablo el que se metió en la casa. El diablo manifestado, ¿no? El diablo más con letras rojas y fondo oscuro. Pero eso es religiosidad. Al contrario, nosotros somos la generación que va a invadir Babilonia.
Somos la generación de José y Daniel, que no vamos a salir de Babilonia, nos vamos a meter en Babilonia, nos vamos a meter en el mercado bursátil, nos vamos a meter en la economía, en la educación, en la familia, en los medios. Necesitamos ser luz en la oscuridad. Wow. Somos invasores de Babilonia. Oh, yo me recuerdo la primera vez que Dios me habló con voz audible desde el cielo. Me grita Dios y me dice Zorobabel. Y yo no conocía esa palabra. Yo le dije a Dios, te reprendo, Satanás. Y yo sentí como que Dios se había contristado y me llevó a la Biblia y me reveló que Zorobabel era un gobernador que descendió de Babilonia. Zorobabel significa descendido de Babilonia. Nosotros somos descendidos de Babilonia. Zorobabel es el profeta que tiene una unción para afectar el gobierno, ya sea desde la plataforma de intercesión, de la plataforma financiera. Hay personas que están oyendo que son llamados a financiar lo que Dios quiere hacer dentro de un gobierno, redes de intercesión. Hay personas que son llamadas a asesorar. Dios te va a poner, si tú quieres, al consejero de una alcaldía para que le des una palabra, una dirección, como hacía Daniel y sus compañeros. Infiltrado. Porque estamos en Babilonia. Dios no dice que nosotros salgamos de Babilonia. Dios dice que Babilonia salga de mí. La Biblia exhorta y le dice, iglesia, salid de Babilonia del corazón. Dios nunca le concedió a Daniel salir de Babilonia. El deseo de Daniel era estar en Jerusalén. Y por eso oraba con la ventana hacia el oriente, porque él no quería estar ahí. Pero cuando entendió su propósito, que él era el eje central, la fuerza conductora del pueblo de Dios en el imperio más grande del mundo. Y yo creo que Daniel vivió la palabra profética de Moisés, que Dios quita y pone reyes, porque lo vio con sus ojos. Vio el poder de Dios. Y yo cuando veo la maldad, estaba viendo un documental del edificio World Trade Center One. Un templo Illuminati, lo puede googlear, exagerado todo lo que hicieron estas personas. Qué dominio y qué poder tienen sobre la tierra. Y yo le decía, Señor, entre más grandes van a ser los faraones de esta época, más grande va a ser tu poder que va a confrontar estas tinieblas. Amén. Y la iglesia va a ser empoderada. Amén. Con esa unción de rompimiento en cada área. Cada Moisés tiene un faraón, cada Elías tiene una Jezabel que destruir. Yo no sé quién es el enemigo que tienes que destruir, pero la mayoría siempre decían, ¿y yo quién soy? Porque el tema de la identidad es un problema en la madurez. Señor. No sabemos quiénes somos. Sansón, viendo el plan de Dios en la Biblia, cómo es de perfecto, un reloj exacto. Cuando Sansón va a Filistea a buscar a una mujer, es en el tiempo de la cosecha. Oh my God. Yo estoy sorprendido. Yo le había dicho esto a Dios. Yo se lo oí al doctor Randy McLean, cómo él miraba todos los sucesos del mundo en la fiesta de Pentecostés. Porque la cosecha, escuchen bien y voy a hacer un paréntesis para que entiendan esto. Esto hay que verlo varias veces. Yo aprendí este principio que les va a servir a ustedes, la verdad paralela. Porque Pablo dice que para entender lo invisible hay que ver lo visible. Entonces lo natural me dice qué funciona y cómo opera en el mundo espiritual. Entonces, si la cosecha en Israel, que es la higuera que debemos de observar, los sucesos más de mayor calamidad, de mayor atrocidad, de mayor desgracia sucedían en esta época. Y las bendiciones más grandes, apariciones, visitaciones del Señor, como cuando se le sienta en una encina a Gedeón en el tiempo de la cosecha. Está Gedeón limpiando el trigo. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Gedeón, ¿y cuáles son todas las historias y las maravillas que nos contaron de Egipto? Y le dice el Señor, ve con esta tu fuerza, le dice, lo unge. Y comienza él a discutir, ¿y yo quién soy? Si yo soy el más pequeño de mis hermanos, soy el más, somos de las familias más pobres de las tribus, y de las tribus somos la más pequeña. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién eres tú como profesional, como persona que estás viendo? No importa si Dios se te va a aparecer, porque en este tiempo se le aparecía a toda la gente. Por eso el Señor se apareció 40 días, se le andaba apareciendo a todo el mundo. Este es el tiempo de las visitaciones. En el caso mío, yo le doy gracias a Dios por sueños, visiones, hologramas, como Él me habla y se me aparece. Yo lo quiero a Él en persona.
Yo lo quiero a él en una conversación y se lo digo todas las noches. Estoy esperándote que me visites porque tú eres el deseado de las naciones. Donde tú eres deseado, tú llegas. Y Gedeón como Sansón y todos, cuando tenían una necesidad y una urgencia, el Espíritu de Dios venía. En una ocasión lo iban a matar varios filisteos a Sansón. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y con una quijada de burro mató más de 1000 personas. ¿Cuál es el mensaje de esa quijada? Que Dios le estaba diciendo a Sansón: no seas terco y no uses los dones que te he dado para propósitos que no te he llamado. No te he llamado a matar a estos filisteos. Te estoy concediendo los deseos de una defensa como ministro, como profeta, como juez. Yo te he llamado a juzgar a Israel, a que Israel cumpla su propósito, pero se perdió en el propósito en una fiesta. Miren, yo me dormí a las 5:30, dormí solas, porque Dios creo que me visitó en entender. Yo le había dicho a Dios: yo quiero entender tus planes. No podemos entender los planes de Dios sin entender las fiestas. No podemos. Ahí está. Y yo creo firmemente que los discípulos tampoco entendían. Cuando el Señor es ascendido, le dicen: Señor, vas a restaurar Israel. No les compete a ustedes entender las sazones de los tiempos. La palabra sazón tiene que ver con madurez. No habían entendido porque no conocían su propósito. Cuando ellos pasan en el aposento alto y baja el Espíritu Santo y llega el Pentecostés, entonces entienden. Entonces ahí nosotros entendemos nuestro propósito. Pentecostés igual a 50. 50. Significa eso, 50. 50 días. Y entonces, continuando, estamos ahí viendo en la presentación que estamos en un tiempo de ascensos y descensos. Gente va a descender. Ustedes van a ver, yo no lo deseo, me da mucha tristeza pastores enfermándose. Yo le digo a Dios: Señor, yo no quiero enfermarme. Enfermándose y muriéndose. Y muriéndose, porque la enfermedad es un lenguaje que nos estamos saliendo del propósito de Dios. ¿Por qué creen ustedes que se murió Eliseo con una unción doble de una persona que no murió? Lo menos que le tenía que pasar a Eliseo era no morir. No morir, menos. Lo menos. Y muere de una enfermedad en los pies, que algunos comentaristas creen que fue de pie diabético. Significa que se había salido del camino. Se salió de los caminos de Dios. Los pies es un misterio. David danzaba descalzo. Dios le dice a Moisés, a José: quítate tu calzado porque este lugar es santo. La planta de los pies, y hoy lo voy a decir, otras veces lo he omitido. La planta de los pies, hay una ciencia que se llama reflexología, que te pueden leer tu destino como en la mano, en el iris de los ojos y en los pies. Entonces, cuando Dios dice que lo que pisare la planta de tus pies es tuyo, lo que Dios te está diciendo, que lo que esté en tu alma es tuyo. Sea pecado, sea inmundicia, llega a ti. My God. Si tú pasas teniendo pensamientos de pornografía, de lujuria, se te van a abrir páginas. Quiere decir que los pies son portales. Son portales. Pies, manos y ojos son portales. Por eso la lujuria entra por los ojos. La inmoralidad sexual entra por los pensamientos en los ojos. Por eso es un tiempo de preparación. Pero Jesús les decía a sus discípulos: cuando entren a un lugar y no lo reciban, sacúdanse los pies. Porque la unción que sale de una persona que porta el Espíritu de Dios en su llenura, cuando camina sobre ese lugar, libera su presencia. Y yo no le quiero meter ciencia a eso, porque si le meto una óptica de la ciencia, me voy a ir para otro lado. Pero solo quiero dar este ejemplo. Cuando Jesús llega a la tierra del Gadareno, no dice ni hace nada, solo pone sus pies en ese lugar. Y libera el poder del Padre que mostró en el monte de la transfiguración. Libera una frecuencia que golpea las legiones de demonios, donde el Gadareno, oigan bien, dormía en los sepulcros y pasaba haciendo vigilias todas las noches. Y golpea, y creo que aquí va esta palabra muy bien aplicada, y Jesús hace una masacre. Que el demonio, que era el que lideraba la legión, le dice: sé quién eres y a qué has venido. Y oigan, los demonios conocen los tiempos, y le dice: y has venido a destruirme antes del tiempo. Antes del tiempo. Los demonios, hay demonios que fueron asignados a alterar los tiempos. Sí, Señor. Miren, otro cuadro profético que no me voy a meter ahí, solo lo voy a mencionar por el término del tiempo, es que estamos en el tercer año del ciclo de los 70 años, cuando Israel fue cautivo, cuando Daniel leyó el decreto de Ciro en el libro de Jeremías.
Y la NASA lo ha confirmado, googleenlo. 2018, la Luna hace una elíptica de 70 años que le llaman la superluna, la superelíptica. ¿Por qué menciono esto? Porque el príncipe de Persia anda volando los aires, deteniendo los tiempos de la iglesia y los tiempos de Dios. Pero yo decreto un edicto que esos tiempos ya fueron contestados, que los retrasos que no han permitido por la oscuridad y la contaminación espiritual sobre tu vida, yo decreto que si tú te alineas hoy con Dios, Dios va a acelerar los tiempos y va a remover, como dijo el arcángel Gabriel a Daniel, tu respuesta fue contestada inmediatamente. Amén. Pero no podíamos descender porque el príncipe de Persia se me opuso. Y ojo, que Persia es Irán. Irán es un modelo de reloj profético. Ahorita hay conflictos entre la Marina de Estados Unidos e Irán, y Estados Unidos ha dado orden que cualquier indicio de guerra de un buque iraní es destruido. O sea, estamos cerca de una guerra mundial, pero no es el tiempo. No ha dicho Dios eso. Y lo van a ver ustedes, quizás ahorita no tenga mucho sentido, pero si usted revisa, y lo digo para la gloria de Dios, lo que yo he estado diciendo de parte de Dios, se ha estado cumpliendo. Yo hablé de la ONU, de la OMS, ahora ya es común, ya Estados Unidos, China, Rusia aceptaron que el virus es sintético, salió del laboratorio de Wuhan, y ya hay, todo se está cumpliendo porque Dios lo revela. Si nosotros lo buscamos, si nosotros le preguntamos, si Dios revela esas cosas, ¿por qué no te va a revelar tu propósito? Tu propósito es que seas transformado en la imagen y semejanza de Cristo. ¿Saben por qué me pone el Señor en este momento? Jesús se presentó 40 días, porque el propósito de Jesús, oigan bien, era que nosotros vivamos en la tierra antes de morir lo que Él vivió después de morir. Porque los beneficios de la muerte de Jesús es lo menos que ha adquirido la iglesia. Jesús dice que murió por nuestras enfermedades, dice que por sus llagas, oigan bien, fuimos sanos. ¿Y por qué tenemos pastores que están muriendo? Porque no estamos tomando la palabra que Dios nos dejó, no hemos tomado los beneficios de su palabra, porque no hemos alcanzado la madurez, la sabiduría de la que habla Pablo, una sabiduría que no es de este mundo. La sabiduría de este mundo es diabólica. Las decisiones que tú has tomado cuando tú te has equivocado son de este mundo. Cuando Abraham se equivocó por tomar decisiones de este mundo, bueno, le voy a hacer caso a mi mujer y voy a tener un hijo con una esclava. Las decisiones que tú tomas de este mundo te esclavizan. Deudas, préstamos, todo. Relaciones, esclavizante. Pero como estamos en un año de ascensos y descensos, esto lo mencioné en la conferencia de febrero, para los que estuvieron ahí, estamos siendo ascendidos, pero como un arco y una flecha, antes de ser lanzada, hay un pequeño retroceso para el impulso. Ahí estamos nosotros. Cuando lleguemos a ese punto, que yo creo que el 30 de abril va a haber un cambio, pero el día del Pentecostés va a haber una explosión, y te vas a acordar de esta fecha que estás oyendo. No lo digo yo, primero lo dice Dios y lo han dicho cantidad de profetas verdaderos, no profetas. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que la mayoría de los profetas están callados. No dicen nada. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo de profecía personal, señores. Se terminó el tiempo de andar profetizando casa, dinero. Y yo no estoy en contra de eso. Esos son añadiduras. Esas son consecuencias de que tú te alinees con Dios. Yo no vi en ningún momento a Abraham pidiéndole dinero a Dios. Él le pedía a propósito, dame descendencia para que todo lo que yo haga lo cumplan ellos. Y ahí venía la prosperidad de Job de tal magnitud que 5 reyes, incluyendo Sodoma y Gomorra, le querían dar su dinero. Y Abraham dice, yo no voy a aceptar ni la correa de sus calzados, porque si no van a decir que ustedes me prosperaron, y yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo te profetizo a ti, si tú tienes negocio, vas a ser prosperado siempre y cuando tú cortes todas aquellas cosas que el mundo te enseñó, que no venían de Dios, porque una persona madura siempre le consulta a Dios, y su sabiduría para los negocios es divina. ¿Sabes tú que el reino de los cielos se simplifica en las finanzas? Que las finanzas te tienen que buscar a ti, no tú a ellas. Estaba hablando ayer con una persona que se mueve en los negocios en la Cámara de Comercio de Guatemala, y estábamos hablando de negocios, y yo no le llamé para hablar de negocios. Si yo le digo, Señor, si tú quieres, asesoro, me involucro, no sé cuál es el propósito de Dios. El punto es que si tú quieres entender en qué posición estás,
Deja de buscar los negocios te van a buscar. Por supuesto. Busca el rostro de Dios. Por eso siempre la prosperidad, oigan bien, la prosperidad está directamente relacionada con la gloria de Dios. Imagínate que Moisés en sus experiencias, el piso de zafiro, arrancamos ese zafiro y lo vendemos. Caían diamantes, rubíes, todas esas piedras preciosas. Dios nos puede bendecir de la manera que a Él se le ocurra. Los anillos de Saturno, dice la NASA, que están llenos de diamantes. Pidámosle a Dios que nos tire uno y caiga en el patio de la casa. Resolvemos toda la economía y el Producto Interno Bruto de El Salvador. En vez de andar pidiendo dinero que nos compromete con agendas globalistas en el país. Estamos en un tiempo de la gloria de Dios. Y los ascensos están viniendo, como en el libro de los Hechos. La iglesia nació en un Pentecostés. La iglesia fue arrojada en un portal que se abrió. Escuchen bien, Pentecostés es la primera vez que aparece en la Biblia. ¿Saben cuándo es? Cuando el Padre le sopla en la nariz a Adán. El Espíritu. Aliento de vida. Viene un viento recio del hálito de Dios sobre la iglesia, donde no va a volver a ser la misma. Yo te lo profetizo en el nombre de Jesús. Y aprendiendo a interpretar los tiempos para ir terminando, en Deuteronomio 8, de 5 al 9, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierras de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra de cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Wow. Tremendo versículo. Los principios, yo quiero decirles que no han cambiado. Yo creo que la teología y la religiosidad han hecho alguna alianza incorrecta y nos enseñaron que la ley está abolida. Y Jesús le dicen una vez los fariseos: ¿y tú has venido a abolir la ley? No, yo he venido a que se cumpla, no a abolirla. Hay cosas que han sido abolidas, como los holocaustos, cierto legalismo, porque estamos en la era de la gracia, pero la gracia no es para que decidamos pecar. La gracia es un tiempo que nos permite tener la oportunidad de hacer cambios para no ser juzgados. La ley que juzgó el Antiguo Testamento, no toda, porcentualmente va a volver a juzgar a la humanidad en este tiempo final, como fue el juicio de Lot en Sodoma y Gomorra y como fue el juicio diluviano en la vida de Noé, dice que van a ser estos días. Entonces aquí Dios está diciendo: reconoce. Miren, el 50% de la prosperidad nace cuando uno reconoce su pecado. Miren, yo a veces por instrucciones de Dios, cuando ministro a alguien en consejería, me tardo más tiempo en desvirtuar todos los argumentos que tiene habidos y por haber, que es más fácil que cuando uno va donde un médico, uno no le puede decir al médico que me va a recetar. Uno se sienta, escucha, recibe la receta, se va y la cumple. Y las personas que no obtienen la salud que esperaban es porque no cumplieron la receta. Entonces con Dios no podemos hacer eso. Solamente: Señor, ¿qué es lo que tengo? Reconoce tu pecado. ¿Y cuál pecado? Porque no lo vemos. El orgullo y la soberbia no permite ver el pecado. Trae ceguera. Entonces Dios dice: reconoce a sí mismo en tu corazón. Por eso la oración de Daniel, miren, Daniel es una figura de Cristo. Y yo lo he estudiado, y si usted lo hace, pues escríbame y me lo manda. Pero Daniel no tiene ningún tipo de pecado humano. Es perfecto. Un tipo de Cristo, no como David, que tenía pensamientos de lujuria, cometió asesinato, mató a su mejor amigo, oficial de guerra, híjole, hizo un montón de cosas. Pero Daniel no. Y Daniel, en la oración que él hace en el capítulo 9, él asume el pecado de Israel.
asume todo el pecado, se responsabiliza. ¿Por qué? Porque él entendió y aprendió de David que el que encubre su pecado no prosperará. Si tú tienes deudas, si tú tienes problemas en el matrimonio, los problemas que tú tengas, si tú necesitas un milagro, reconoce el pecado generacional. Las reacciones de las personas inmaduras es con cólera, con ira y con enojo contra el ministro. Ve, ¿y yo qué culpa tengo? Son las reglas del juego. Dios las dejó. Dice que Él visita la maldad de las generaciones hasta la cuarta. Pero nosotros nos quejamos de lo malo, pero no de lo bueno. A veces heredamos la inteligencia, a veces heredamos buenos hábitos de nuestros padres, a veces heredamos algo bueno, heredamos. Dios no es injusto. Entonces Deuteronomio habla de eso y habla de que no vamos a tener escasez. Dice el versículo 9, que comeremos pan, que no vamos a comer pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Y comeréis hasta saciarte, si tú cumples tu propósito, porque este es un tiempo de preparación. Y para ir avanzando, dice el Salmo 81, del 13 al 16, oh, si me hubiera oído mi pueblo, Dios está quejando. Si en mis caminos hubiera andado Israel, dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. En un momento Dios te puede sanar, en un momento te puede aparecer un borrasaldo en la cuenta bancaria, en un instante Dios puede hacer un milagro. Y vuelto a mí contra sus adversarios. Por eso Dios le dice a Salomón, el que de mí se agrada y el que busca agradarme a mí, aún con sus enemigos, yo los hago estar en paz. Si te están cobrando del banco, si tú no tienes paz por X o Y razón, es porque tú no has buscado el propósito más grande de Dios, que es amar y agradar el corazón de Dios. Vivir para agradar el corazón de Dios. Y dice el versículo 15, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Miren, cuando yo estaba leyendo este versículo, yo me acordé de Moisés, cuando él agarraba el arca del pacto. La agarraban los sacerdotes. Escuchen bien, el arca del pacto se llevaba con 2 varas que se introducían en 4 argollas y se montaban en el hombro los sacerdotes. Porque los hombros es un símbolo de justicia. Cuando yo estoy en justicia, solo pararme en un lugar. Yo he oído este testimonio de profetas que van a los bancos y se paran. Y Dios les cancela las deudas o les abre una cuenta y se cumple. Y yo decía, ¿y por qué? Porque cuando tú te paras con la presencia de Dios, lo que hacía Moisés de forma simbólica con el arca del pacto, y decía este edicto, todos los que aborrecen la presencia de Dios sean derretidos como la cera, sean esparcidos como el tamo. En este Pentecostés que nos vamos a preparar, porque este va a ser una serie donde vamos a tener preparaciones, donde vamos a aprender qué es madurez, qué es cosecha. Yo tengo en mi corazón, y Dios me decía, quiero que ores, porque no quiero que la iglesia tenga una mala cosecha. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y Dios no puede ser burlado. Y fíjate, profeta, que todo el que siembra, la esperanza es que tenga una buena cosecha. Todo el sembrador, todas las personas agricultoras, siempre están sembrando la semilla con fe y esperanza que esa va a ser la mejor cosecha. Tú hablas con cualquier agricultor y te dice, esta va a ser la mejor. Porque la esperanza que tienen cuando siembran la semilla es impresionante. Es decir, que antes que los frutos estén listos, ya ellos están preparados. Oh my God. Yo no sé si estamos preparados. Así es. Yo no sé si nos estamos preparando. Y fíjate que lo que tú estás diciendo está en relación con Gedeón. Porque Gedeón estaba metido en una cueva. Estaba escondido porque le robaban los madianitas siempre la cosecha del trigo. Y en una cosecha, lo que Dios le está diciendo, ya no te lo van a robar. Ahora tú vas a prosperar y los vas a derrotar a ellos. Lo que le está diciendo Dios a David en este salmo. Que si nosotros nos preparamos, si nosotros le decimos, Señor, voy a madurar, ya no me voy a quejar, ya no voy a creer en mis miedos. Porque miren, Job hacía 2 cosas, una buena y una mala, y eso lo salvó. La mala es que lo que más temía, eso le sucedió. Y la buena es que él siempre decía que Dios iba a determinar y iba a cumplir lo que había determinado. Entonces tú puedes cometer los errores que quieras, pero si al final tú dices, Dios va a terminar la obra en mí, lo que Él comenzó lo va a terminar, lo va a hacer, vas a tener milagros financieros que nunca has visto en tu vida si tú te mantienes firmes en la palabra. Y miren el versículo 16 dice, le sustentaría Dios
con lo mejor del trigo. ¿Por qué Dios usa el trigo? El tiempo final va a ser, dice Dios, que va a ser, que los tiempos finales va a ser como el agricultor recoge el trigo. Y es yo creo que Jesús solo explica dos parábolas. Explica la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí les dice a los discípulos, no a las multitudes, les dice, miren, el campo es el mundo. Los que recogen la siega son los ángeles y las cizañas son los malos. ¿Quién quiere ser tú en el tiempo final? Porque Moisés destruye Dios a los que hicieron que Aarón, fíjense bien, hicieron que Aarón les hiciera un Dios. Y Aarón accedió, y Aarón no había sido ungido como sacerdote. Y Aarón accedió y les hace el becerro de oro. Y después que Aarón se arrepiente y le dice, háganse a un lado los que quieren a seguir así, que Dios los va a destruir, y la tierra abre su boca y los traga. Pero ¿por qué no mató a Aarón si él es el que hizo el becerro? Porque Aarón hizo eso, y como dices tú en la serie, él pecó, pero no abrazó el pecado. Él pecó, pero no lo quería practicar. Él descubrió que sí había maldad, porque Aarón se puso de acuerdo con ellos. Cuando tú te pones de acuerdo con el pecado y con las iglesias, ministros que justifican el pecado con un exceso de gracia, tú te vuelves una cizaña. Y esa parte de la etapa que nosotros estamos viviendo es el cierre final de los tiempos. Y por eso ese proceso final es un proceso personal que lo miramos en la siguiente plantilla, que sería la última, preparando los fundamentos. Dios está preparando los fundamentos. Lucas 22, 31 al 33 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Esto es una bomba, pero vamos a terminar. Sí, vamos a terminar aquí. No, pero tenemos que dejar esto para la siguiente. Sí, esto va a ser una continuación. Yo no sé si vamos a tener que hacer un programa a media semana. Porque profeta, lo que yo quiero decir, que Dios me dijo que les dijera, que el mismo proceso que tuvo Pedro, el mismo proceso que nosotros tenemos. Sí. Nosotros decimos que amamos a Dios, que somos fieles, que hacemos lo que Él nos dice, y no es cierto. No es cierto. Pedro le dice, no, Señor, yo hasta mi vida pongo por ti, y si quieres tú no vas a la cruz, voy yo en vez de ti. Y no pudo soportar el haber negado a Dios. Y les quiero decir algo que Dios me dijo, y esto puede ser un conflicto teológico para alguien, pero yo quiero decirles que los gallos nunca cantaban. Los gallos cantaron como una señal profética adámica desde que Pedro negó a Jesús. Y por eso los gallos en la madrugada usted los va a oír a las 3, 4 de la mañana, porque entre las 4 a 5 de la mañana, ojo, que es la hora más densa de la oscuridad de la noche, Pedro lo negó. Entonces cada vez que uno oye y yo escucho a un gallo cantar en la madrugada, yo sé que Dios me está hablando y me está recordando que yo tengo que exponer mi humanidad, mi cizaña, aquello que no proviene de Dios. Pero terminamos ahí porque vamos a sobrepasar el tiempo y queremos declarar sobre ti que este es el tiempo de madurez y cosecha. Sí. Tenemos madurez como fruto malo, cosas que tenemos que sacar para no tener una cosecha mala, pero yo te profetizo que tú lo vas a lograr, que esta palabra llegó a tu corazón y que vas a tener una de las mejores cosechas si nosotros aprovechamos estos 50 días para que cuando venga ese derramamiento del Espíritu Santo, como fue en los tiempos antiguos, y Dios cumplió ese reloj de forma cronológica, lo hizo en la primera venida de Jesucristo, el Padre, ¿por qué no lo va a hacer en esta? Lo va a hacer. Las potencias, las economías, los gobiernos y todos los poderes de la tierra van a comenzar a ser sometidos
como fueron sometidos en la primera venida del Señor Jesucristo. Yo oro y decreto que tú vas a tener experiencias, visitaciones, sueños, porque te quiero decir que Joel profetizó todo lo que profetizó, y tú lo puedes ver en el capítulo 1 de Joel, en el tiempo de la cosecha, en la fiesta de la cosecha del Pentecostés, y a los apóstoles y a los 120 que quedaron, porque eran 500, el Espíritu Santo y la promesa del Padre descendió en la fiesta de la cosecha. Wow. Dice la Biblia que la mies es mucho, pero los que recogen la mies son muy pocos. Yo no sé cuánta gente se está alineando hoy y se va a decir, estoy listo, me voy a preparar, porque este es el tiempo para la cosecha. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 9 de la noche en la serie que estamos desarrollando, Aprendiendo a Hablar, y yo creo que vamos a ser transformados. Profeta, ¿por qué no te despides? Bendiciones a todos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, para mí lo ha sido también. Yo quiero decirles que el desarrollo de esto toma mucho tiempo, he tratado de pedirle a Dios que me dé la sabiduría, la gracia y el favor para condensarlo y poderlo dar en un tiempo de 1 hora promedio, aunque ahora nos pasamos algunos minutos, pero yo espero que tú lo hayas disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión. Vamos a tener que hacer otro programa acerca de esto, porque es mucho. Iglesia, que Dios te bendiga, que pases un buen domingo y que compartas esta palabra con alguien más. Acuérdate de compartirlo y poder invitar a otros que puedan ver esta transmisión en una repetición. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana a 9 de la noche.